Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, Página 1. construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Hoy en Página 1, pues tengo una primera cita, lo denominé así porque el invitado es un personaje que he leído sus artículos, he leído el libro Piel de Conejo, que es de relatos. Lo conocía, aunque no lo relacionaba pues en ese momento con la cara que estoy viendo hoy, cuando estaba en la universidad, y pues por supuesto uno veía ese experimento que se generó en aquel entonces y que hace muy poco también se revivió, que era Agencia Pinocho. Lo he leído por supuesto en Universo Centro y en muchos artículos que publica en otros medios también, pero nunca nos habíamos visto. Y yo creo que un pretexto a veces interesante cuando uno empieza un programa como este, como Página 1, es invitar gente que uno no conoce, entre comillas, pero quiere conocerlo y hablar de libros. Entonces, creo que David Eufrasio Guzmán, que es mi invitado de hoy en esta cita, espero que no nos defraudemos. Es un riesgo muy berraco cuando uno invita a alguien que no conoce, y me parece también maravilloso porque prima esa espontaneidad y la curiosidad natural. Entonces, David, bienvenido a este programa, Página 1. Un gusto conocerte físicamente, hombre. Diego, muchas gracias por la invitación. También es un placer para mí, pues, conocerte. Tenía, pues, noticias de vos desde hace mucho, pues, cuando fuiste director de la fiesta, y un saludo, pues, a los que nos están escuchando, a las personas que nos escuchan. David, pues, como es... la idea es conocernos un poco a través de los libros. Yo no voy a empezar por el origen, voy a empezar por una frase que me gustó mucho, que tenés en algunas de las reseñas que uno ve en redes, y es pues como que más o menos despachar desde la montaña, ¿cierto? ¿Qué es eso de despachar de la montaña? Y si obviamente empezamos a relacionarlo también con esos libros que uno va teniendo en esos espacios que habita, ¿a vos qué libros te evoca el campo? ¿Y cómo es eso, pues, por supuesto, desde hace cuánto estás viviendo fuera de la ciudad? Bueno, Diego, yo me fui a vivir al campo hace como unos 5 años. Ya llevo un lustro, pues, viviendo por allá. Era una decisión, pues, que había tomado con Gloria, mi esposa, mi compañera. Entonces de eso se trata. Despachar desde la montaña es que estoy allá leyendo, estoy allá escribiendo, allá estoy conectado. Y muy cerca a Medellín realmente. Entonces es estar en la montaña, pero también tener la posibilidad, pues, de estar viniendo a Medellín todo el tiempo, porque trabajo en Medellín, hago, pues, muchas cosas en Medellín. Entonces, bueno, uno de los objetivos de aislarme un poco era dedicarme a la escritura. Ya tenía como esa idea desde hace tiempo, pero siempre decía, cuando esté allá en el campo empiezo. y cuando llegué pasaron como 7 meses y yo no había escrito una línea, porque uno llega y es como, no, que el cerco, que sembrar aquí, que sembrar allá. Entonces ya cuando pasaron unos meses que ya yo sentía que la casa estaba, digamos, montada, y que ya era cuestión de empezarla a mantener, un amigo escritor me dijo, bueno, ¿y qué hubo de los cuentos? Porque él ya sabía. Y yo, claro, sí, no, ya me voy a juiciar. Y bueno, ya cuando pasó esa temporada, ya dije, bueno, a lo que vinimos. Y sí me sirvió mucho como ese aislamiento para escribir Piel de Conejo, aunque ya había unos cuentos cuando llegué. Y la novela también, pues, fundamental allá, como sobre todo la parte del silencio, que al principio era muy susceptible como al ruido. Acá en Medellín no podía escribir, me costaba mucho. Pero el campo también tiene sus ruidos, pues. Entonces bueno, ya uno la va toreando. Y sobre lo otro, bueno, ¿qué libros bueno, pienso en José Manuel Arango inmediatamente. Claro. En las montañas, en la niebla. Tengo un cuadro muy bonito en la casa
que me regaló una amiga artista, que es como un cuadro que por cada lateral tiene un verso de un poema de José Manuel que al final dice, y el vaho de la boca va a añadirse a la niebla. Entonces ese es el autor y es un poeta que me gusta mucho, además era muy amigo de mi papá, lo llegué a conocer. Entonces esos poemas de José Manuel Arango pues son maravillosos y sus traducciones también, ¿no? De Emily Dickinson es la que tengo más presente. Mario Escobar es otro autor que es puro campo y animales, que es algo pues que está muy presente en mi obra, como los animales. Y no, como que me gusta animalizar al ser humano en las descripciones o en sus comportamientos. Entonces, bueno, ahí están esos libros. La escritura, pues de hecho, de Piel de Conejo, digamos que es una escritura urbana. En ese sentido, por ejemplo, cuando alguien se desplaza al campo, pues estoy pensando obviamente en un personaje que es muy emblemático, pues como Thoreau, pues que se retira a la cabaña, en una cabaña, ¿cierto? Como algunos naturalistas que en ese retiro empiezan a contemplar lo que por supuesto tienen alrededor. Y yo no sé si en ese sentido, por ejemplo, a veces la escritura y el tipo de lecturas empiezan a cambiarlo también a uno, ¿cierto? Porque lo del ruido que dices ahora me gusta mucho eso. Todo tiene ruido, ¿cierto? Todo tiene unos ruidos muy particulares, pero sin duda el campo también apacigua, o creería uno, ¿cierto? Pues no sé si estés, a no ser que estés en la selva como Mario Escobar Velázquez, pues echando, por supuesto, abriendo brecha, como en esa conquista del hombre contra la naturaleza. Me gustaría saber un poco también si en ese encuentro que has tenido con la naturaleza, pues tu escritura también ha ido cambiando o esa ciudad también está ahí como una añoranza y a la vez también las lecturas pueden cambiar o no, simplemente es un espacio y ya. Sí, yo creo que hasta el momento ha sido como un espacio y ya, porque yo estoy viviendo allá, pero siento que mi corazón y mi alma y mi mirada está en la ciudad todavía y en unas épocas de mi vida. Al menos en los 2 libros que he escrito, Piel de Conejo, que es el paso de la infancia a la adolescencia, un poco de iniciación sexual, un poco de mirada crítica a la familia. Entonces sí, yo creo que lo de la montaña y lo del aislamiento era más una cosa personal. Me acuerdo mucho de Rivas que dice, yo vivo en Buenos Aires hace 10 años, pues yo me mantengo en Medellín mentalmente. Un poco me pasa eso. Pero me imagino que con el tiempo uno, pues cuando va saliendo de las escrituras y eso, claro, va y se va encontrando una conexión más fuerte como con el campo y con esos autores. Por ejemplo, ahora Santiago Espinosa, un bogotano que escribe sobre las montañas en Latinoamérica y la relación espiritual que tienen los incas o cada persona que va. Entonces sí, hasta ahora ha sido como una mezcla de estar allá con la mente acá y sobre todo con la mente en las escrituras, pues que han sido muy urbanas las dos. El Pichón de Diablo también hay una trama, una historia, pero hay una excusa detrás grande que es tejer una relación fuerte con el centro y con Medellín. David, ¿los libros siempre fueron importantes o han sido importantes en tu vida? ¿O cómo fue ese primer acercamiento que tuviste con ellos? Pues en la infancia o en el colegio o en la universidad. ¿Cómo es ese acercamiento que has tenido a lo largo de tu vida con ellos? Bueno, es muy importante mi primera infancia. O sea, mi papá era un filósofo y tenía una biblioteca enorme de toda una pared. Y abajo, en el anaquel de abajo, estaban los libros de gran formato, que eran los que yo alcanzaba. No sé si él los ponía ahí a propósito o qué, pero entonces esos fueron los primeros libros que yo abrí, que eran de él y eran libros de pintura. Entonces yo considero que esos libros han sido los más importantes en mi vida, Diego, porque imagínate que yo agarraba esos libros, yo era un niño muy solo y mis papás salían a trabajar, yo quedaba con la empleada, entonces yo agarraba esos libros a mirar esas pinturas. Eran pinturas, me acuerdo mucho de Bruegel, del Bosco, pasar pues horas mirando el Jardín de las Delicias que estaba en varias páginas. Entonces la empleada que todavía está con mi mamá y mi mamá me cuentan, vos hacías monólogos, hablabas solo mientras veías las pinturas, o yo me recuerdo, o eran muy religiosas o muy surrealistas. Dalí,
Entonces yo considero que esos libros son los más importantes, pues, porque me estimularon mucho estando muy pequeño y me pusieron como a crear y a comulgar con ellos como a mi manera. Entonces eso lo recuerdo con mucho cariño. Y un amigo de mi padre tenía una librería, no sé si vos la conociste, La Buhardilla. Incluso hay unos libros que tienen el sello de La Buhardilla, que es un libro abierto. Hermoso. Eso, y la página 1 es como un chalet, una luna llena y un búho, como la buhardilla, pues muy bonito. Y en esa librería, pues yo me empecé a enamorar de los libros, por ejemplo, el libro de los gnomos, que era un libro grandísimo. Y entonces ese recuerdo también uno que se llamaba El mundo en que vivimos, que para un niño como buscar todas las respuestas a las preguntas, no sé, del clima, del ser humano, del cuerpo. Bueno, y una historia que me marcó en la infancia fue la de Marcos de los Apeninos a los Andes. No sé si te acordás, es un niño que viaja de Italia a Argentina en busca de su mamá que emigró, y es tristísima, es como José Miel, pues algo parecido. Pero ese cómic pues o sea, me marcó como en cuanto a libros. Entonces esa es mi relación con los libros. Ya después tuve como una ruptura, como que mi mamá y mi papá se separaron y mi forma de protestar fue como que no leo más, porque mi papá me leía Flaubert, me leyó la leyenda de San Julián el Hospitalario o el libro de la selva de Kipling, que luego me regaló los tomos de Aguilar con una dedicatoria hermosa que aquí le tomé una foto por si la leemos. Pero entonces, después de esa ruptura, yo dije, no vuelvo a leer ni vuelvo a jugar ajedrez, porque yo era un jugadorazo de ajedrez, yo le ganaba a todos a los de 11 de bachillerato, me lancé a la calle a los amigos y esa ruptura duró pues bueno, en el colegio claro que leí, pero ya en la universidad digamos que volví a retomar pues la lectura, pero sí hubo como que los libros pues pagaron los platos rotos, como... ¿Y cuándo, vos no sé si te acordás de cuándo compraste con tu plata un libro? O sea, como que vos digas, este libro en La Buhardilla, pues yo no sé si obviamente ahí haya sido, que vos digas, voy a invertir en esto, o sea, ya este es mi autor, o pasaste, y no sé si lo recordés pues obviamente, ¿cierto? Pues yo creo que el primero que compré, o sea, muchos libros fueron herencia de mi papá. Pues mi papá está vivo, pero me pasaba pues los libros, entonces todos los primeros libros que yo tuve fueron como regalos, pero sí recuerdo que muy empezando la universidad, yo me encarreté mucho con Horacio Quiroga. Entonces el primer libro que compré, bueno, volviendo al tema del campo. Claro, mira, se me pasó, es que bueno. Pero Horacio Quiroga, yo con los cuentos de amor, de locura y de muerte, o sea, me parecían fantásticos. Me gustaba mucho ese tipo de autor, pues que narra la historia y se está concentrado en contar la historia y ahí encuentra su profundidad y sus joyas. Entonces, El Buen Salvaje. Era una novela y por esos días también El Lobo Estepario, como esos libros como de culto un poco. El Lobo Estepario, El Buen Salvaje, que era así un gusto más propio. Recuerdo esos dos como que los compré, los primeros pudieron haber sido. Claro. Y relacionando esa inquietud, por supuesto, que viene de tu padre, de compartir esas lecturas, ya el interés pues también por tus propios medios de buscar otras cosas, ese acto de escribir empieza a desarrollarse ¿cuándo? Y no sé si de pronto en ese acto de escribir también te querías parecer a algún escritor, que pues suele pasar, o simplemente empezaste a rayar, a evocar, a pesar de que pues el personaje Richie de Piel de Conejo no es autobiográfico, sin duda hay piel que queda también ahí. Viendo ese libro, Piel de Conejo, que salió, eso fue en el 2019, algunas lecturas te fueron también llevando como a identificar formas que te gustaban a vos de otros y que querías también replicar. Bueno, te cuento que antes que la escritura fue más como una pulsión creativa. O sea que para llegar a la escritura pues transité un camino que primero pintaba,
me gustaba mucho contar historias como orales, pues. Y sí, la vida ya me fue llevando como hacia la escritura. Empecé a escribir sistemáticamente con Agencia Pinocho, que para el que no sepa, Agencia Pinocho es el diario de lo que no es noticia. Utilizamos el lenguaje del periodismo y lo enfocamos en sucesos ínfimos y cotidianos que normalmente no pasan de comentárselo pues a un familiar, a un amigo y reírse, como las pequeñas tragedias del día a día. Entonces ahí fue que yo empecé como a escribir con el lenguaje que había aprendido en la universidad periodístico y ya como mi mirada de la vida. Entonces haciendo memoria, porque para hacer Agencia Pinocho uno recurre mucho a la memoria, yo empecé a detectar cosas que no cabían ahí, sino que eran más para un cuento, para una novela. Entonces, bueno, claro, cuando ya empecé a escribir para Universo Centro y escribía unas crónicas, a veces cuento, era como muy mezclado. Yo siempre me incliné más hacia la ficción, como que nunca me he sentido periodista ni cronista, como que me siento más que la vida me llevó hacia la ficción. Entonces, claro, hubo libros que no que me quisiera parecer, pero sí que me generaban un placer tremendo y entonces yo quería como reproducir. Yo pensaba, por ejemplo, Gabriel García Márquez, el primer libro que yo leí de él fue El rastro de tu sangre en la nieve y El verano feliz de la señora Forbes. Era un librito rojito con solo esos dos cuentos. Yo no sé de dónde salió ese libro, si me lo robé de la biblioteca del colegio o qué, porque no era de mi papá y yo no tenía, pues no manejaba plata, estaba pelado todavía y eso, yo me acuerdo que esos dos cuentos me encantaron y luego Crónica de una muerte anunciada. Y no sé por qué, yo creo que yo le robaba esos libros a mi papá, sería de uno de Tolstoy que era Infancia, Adolescencia y Juventud. Claro. Entonces ahí yo me acuerdo que yo dije, ves, tan bacano como cuenta, como su infancia, y recuerdo mucho una escena que hay como un gusano o algo y todos los niños se acercan a verlo y él como que le huele de cerquita el hombro a una prima, y entonces yo también tenía como muchos recuerdos de eso, que Piel de Conejo está como eso. Justo ese cuento. Ajá, exacto. El peluchito ahí en la piel. Exacto. Entonces, ya más adelante, leer a Andrés Caicedo, por ejemplo, también como que esto se puede contar. No tiene que ser pues como la grandilocuencia en la trama o historias cortesanas, que era lo que leía al principio, como que esto es para que lo escriba gente de boina y pipa y muy sabia, como que y yo con esa pulsión desde pelado como de crear, entonces dije, bueno, voy a ensayar a escribir este cuento, como que la primera vez como que me sentía pues cometiendo un delito y lo publicaron en Universo Centro, entonces les gustó mucho, entonces ya después más adelante como que vos tenés ahí unos cuentos que es un mundo narrativo, entonces explorarlo más, ahí fue que ya terminé pues los cuentos. Y Pichón de Diablo, en esa línea también pues de construcción también, pues en un caso Piel de Conejo con Tolstoy y ese libro pues que también marcaba ese crecimiento de alguien, pero Pichón de Diablo es una historia completamente distinta. Y yo no sé si pues seas también de las personas que cuando escribe busca otras formas de escribir o algunos modelos, o al contrario, simplemente es la pulsión de contar esa historia y ya está. Y uno se aventura a contar, pero no sé si en esa medida también las lecturas van cambiando. Claro. Por ejemplo, ya para Pichón de Diablo, que fue un proceso más consciente, digamos que Piel de Conejo fue muy intuitivo, fue de ir como obedeciendo esa intuición que yo tenía, tratando de encontrar mi voz, mi estilo. Yo quería hacer como unos cuentos que sonaran a aventura un poco, quería desarrollar como la mirada sobre una época de mi vida y de la ciudad, que son los años 80. Ya con Pichón, ya con la experiencia de Piel de Conejo, sí busqué, digamos, más concretamente qué se había hecho de sátira política en el país, porque si ya era algo muy concreto que yo quería hacer, entonces ahí encontré a Álvaro Salón Becerra, que tiene dos novelas pues muy, muy divertidas, unas caricaturizaciones pues de la política colombiana, que son El Delfín, que es como sobre el delfinismo en Colombia, de Julián Arzayús. El hijo de Clímaco, pues que es el gran cacique, eso es divertidísima, pues la novela se desarrolla en una Bogotá pues de tiempos de UPA, pues todavía era un pueblito, Bogotá,
pero entonces él ahí hace una buena semblanza pues de lo que es la rosca política pues. Y un tal Bernabé Bernal, que es el recorrido de un funcionario como por varias, eso lo llevaron incluso a la televisión, hubo una novela que se llamó así, un tal Bernabé Bernal, y es un tipo que tiene una vocación, digamos, de servicio y es un poco ético, pero que en su recorrido por las oficinas y las diferentes ramas del poder, pues él se da cuenta pues, de cómo funcionan las cosas de mal y entonces, bueno, esas dos novelas fueron importantes. También El Diablo de las Provincias de Juan Cárdenas. Imagínate que yo había empezado a escribir la novela en primera persona y yo me di cuenta muy pronto de algo, y era que no iba a ser capaz de cargar con todo lo que con lo que podría encontrarme escribiendo la novela. Entonces yo suspendí y seguí leyendo. Ya había leído un libro que me ha servido mucho en la vida, que es Un arte espectral, de Norman Mailer. Son como reflexiones sobre la escritura, y vos sabes, vos has escrito, eso es una actividad, un oficio de soledad muy tremendo, y uno pues primerizo, entonces esto sí estará bien así, o cómo resuelvo esto, y ese libro es una biblia para los novelistas, porque está toda la experiencia de Norman ahí. Entonces ahí yo leí que había una tercera persona que es variante de la primera, y justo, la vida es así, justo el libro que leí después de ese fue El Diablo de las Provincias, que es justamente esa voz, que es un supuesto omnisciente, pero está todo el tiempo con el biólogo, que es el personaje principal de esa novela. Entonces yo dije, esta es la voz que yo necesito usar. Entonces, bueno, Vallejo, mi hermano el alcalde, también fue como una lectura que me alimentó mucho. Nunca pues pretendí emular pues el estilo de Vallejo, pues, pero sí como el abordaje, como a lo público. Esa es la novela de Vallejo que más me gusta, porque es la que más se desprende sí. de las y los demás. Días Azules, pues, que es sí, otra claro. línea, pues ya muy distinta, pero esa es un Fernando muy diferente, claro, ¿cierto? Sí, claro, Muy, El Río del Tiempo. El Río del Tiempo, pues que es el que reúne todas sí. esas obras de Vallejo. David, pues el tiempo va pasando, hombre, muy rápido, pero no quiero dejar pasar dos cosas. Una, normalmente cómo te acompañan los libros en tu cotidianidad, ¿cierto? Si siempre estás leyendo uno o varios a la vez, y que compartamos con los oyentes, pues, cuál sería esa página 1 de algún libro que te guste a vos, pues, bastante. Bueno, no, yo siempre estoy leyendo un libro, a veces por cosas de la cotidianidad o de la vida, o cosas que me ocupan la mente, como hace poco que mi mamá estuvo pues enferma, entonces yo no tenía cabeza sino para estar con ella, acompañarla, pero sí, siempre tengo un libro y lo llevo a todos lados. No me gusta estar leyendo dos a la vez, aunque, bueno, dos novelas no, pero sí me pasa que por la mañana o por la noche leo poesía, me gusta mucho. Leer pues a Borges, a José Manuel Arango, a Eli Ramírez, a Piedad Bonet, pues podría uno quedar mencionando como poetas, pero me gusta mucho y siento que sirve mucho leer poesía, o sea, como que ese ritmo de la poesía, que es como algo tan natural y tan fluido. Yo no sé si los poetas reescriben mucho, porque en la prosa, pues yo sí he reescrito mucho, mi escritura es por capas, y al principio uno busca como la palabra exacta, pero ya después se da cuenta de que es mejor como el ritmo, como le va gustando a uno más el ritmo, entonces esa es como la relación pues cotidiana. ¿Y cuál sería esa página 1 que pues recomendarías y que pues yo creo que leamos el primer párrafo tal vez para que podamos cerrar en nuestro programa de hoy? Listo, Diego. La página 1 que traje es De Vista desde una acera, la novela de Fernando Molano Vargas, el bogotano. Me gusta mucho porque es una novela de amor de dos pelados que están pues prácticamente solos en el mundo, se tienen entre ellos, y no solo tienen que luchar contra la enfermedad, sino pues contra la sociedad, pues que vos sabes, así somos muy homofóbicos pues en esta sociedad. Y esta página 1 me gusta mucho porque la novela intercala el diario en tiempo presente
y intercala eso con narración en pasado. Entonces me parece que empezar con el diario como que genera una complicidad de una entre el autor y el lector, y también como que pone las cartas sobre la mesa, como que un tono intimista. Entonces va así: escenas para un diario, primer día. Callado, Adrián cierra el sobre con el informe del laboratorio. En este salón, desde estos sillones donde estamos sentados, todo se detiene por un instante, todo queda en silencio, y otra vez todo vuelve a andar entorpecido. Aunque los dos señores que están enfrente de nosotros, de espaldas, igual siguen conversando sus asuntos, el niño que está más allá aún le tira de la falda a su mamá, los altavoces todavía suenan y las gentes en este hospital pasan, de repente todo se mueve de una manera extraña y el mundo entero se convierte en otra cosa. Como nadie se da cuenta, miro este piso frente a mí y es como estar en otro lugar, como si quedáramos atascados en un punto diferente al de los otros, un punto como el que ha de estar en alguna línea en las páginas de una novela hermosa, donde sabes que lo que tienes en las manos se está acabando, y entonces te empieza esa nostalgia, esa ganita de leer más despacio para que acabe menos pronto, esos deseos de cerrar un rato el libro para fumarte un pucho. Así estamos aquí, completamente suspendidos, obligados por el instinto a una esperanza inútil, pues él tiene entre sus dedos el sobre y yo lo tomo, saco el papel y está allí de nuevo esa palabra, positivo. David, fue un gusto esta primera cita con los libros y con lo que has hecho pues a lo largo de este tiempo. Un gusto este reencuentro o este encuentro pues en Página 1. No, Diego, un placer haber estado acá, espero haber dado pues la talla.